Puede ser durante el día, en una zona concurrida o en completa soledad. Puede ocurrir mientras trabajas, pasas tu tiempo libre, estudias o convives con tu familia y amigos. Puede que también, en plena oscuridad, junto con un silencio absoluto, los sucesos más inexplicables y aterradores tengan lugar. Desde un ligero suspiro sobre tu nuca al momento de irte a dormir, una fría caricia apenas perceptible en medio de la oscuridad. Sombras, sueños extraños, espectros, golpes, rasguños, objetos que son lanzados e incluso esa sensación de ser observado. Puede que hoy lo percibas y le prestes atención, o tal vez prefieras ignorar aquello que no quieres asimilar como un hecho y decides meditarlo bien mientras apagas las luces de la habitación e intentas descansar. Sea cual sea la manera en la que se hayan experimentado las apariciones de estas entidades, seres, sucesos extraños y demás, han llegado a este canal para ser compartidos y escuchados. En esta ocasión, vengo a presentarles una segunda entrega de las experiencias paranormales más extraordinarias que han sido enviadas por ustedes, mis seguidores. Nuevamente, pido respeto entre ustedes mismos al escuchar los siguientes relatos. Empecemos. La mujer del metro. Hola, damita. Soy Ivonne Villegas. Te escribo para contarte algo paranormal que le sucedió a mi esposo cuando era policía en el metro aquí en Ciudad de México. Fue una noche en la estación Hidalgo. Cuando iban a cerrar, estaban revisando que todo estuviera vacío. Cuando llegaron al andén, él y su compañero vieron a una mujer parada, viendo hacia el túnel, como si estuviera esperando el tren. Cabe señalar que para esa hora ya no había servicio. Ellos estaban del lado contrario, así que le empezaron a silbar para que desalojara el andén. Pero ella no les hacía caso. Seguía viendo hacia el túnel. Después de un tiempo ellos se desesperaron y decidieron ir al andén donde ella se encontraba. Estaban por bajar las escaleras cuando su teniente les habló y les ordenó que se quedaran justo donde estaban. Entonces, ellos comentan que tienen que desalojar a la mujer. Y es cuando el teniente les pide que volteen. Al hacerlo, la mujer ya no estaba. El teniente les explicó que lo que vieron fue una mujer que se arrojó a las vías y había muerto hace un tiempo. Estaba seguro de ello, pues fue él quien recogió el cuerpo. Cuando mi esposo me lo platica, se pone muy nervioso, pues está seguro de lo que vio. El ser de la oscuridad. Cuando era niña pasé por un evento muy traumático. Después de eso me volví muy sensible a los eventos paranormales, aunque con los años he aprendido a adaptarme a ellos. Hay algunos sucesos que no puedo quitarme de la cabeza. Este es uno de ellos. Ocurrió cuando tenía 17 años. Solía tener mi cama pegada a la ventana, y muchas veces por pereza no cerraba las cortinas al irme a dormir. Hábito que lamentaría profundamente. Una de esas noches tuve una pesadilla. Me encontraba en un cuarto negro, y no porque estuviera en penumbras. Podía ver las paredes, pero todas eran de color negro, incluyendo el techo. Luego de unos instantes, y de manera lenta, una silueta comenzó a formarse en uno de los muros. Era una figura simple, pero inquietante. Un humanoide sumamente delgado, y sus piernas y brazos
eran mucho más largos que los de una persona normal. Si tuviera que comparar con algo su aspecto, diría que se parecía un tanto a Slenderman, pero con la característica de que éste estaba totalmente opaco, como formado por una masa sombría y desenfocada. Antes de poder reaccionar, dicho ser se me abalanzó, y en respuesta me desperté, un tanto conmocionada. No había sido un impacto tan fuerte, pero cometí el error de mirar por la ventana. Afuera estaba aquel ser desde el otro lado, mirándome envuelto en la oscuridad. Entonces, un terror se apropió de mí, uno muy profundo, como cuando sabes que tu vida corre un peligro inminente. Sentí cómo se me helaba la sangre, y lo único que pude hacer fue meterme bajo las cobijas, rogando que aún estuviera dentro de mi pesadilla. Pero no era así. Unos instantes después, comencé a escuchar ruidos en la ventana, como si alguien o algo pidiera entrar dando pequeños golpecitos en el cristal. Así pasaron horas, y yo seguía metida en las cobijas solamente. No tenía el valor de mirar de nuevo. Los ruidos se detuvieron al amanecer, pero no salí de mis cobijas hasta que mi madre entró para llamarme a desayunar. Yo estaba pálida y hecha un paño de lágrimas. Temblaba involuntariamente y mi mamá me abrazó. Tuve demasiado miedo para contarle qué había pasado. Desde entonces, me aseguro de cerrar por completo las cortinas y me da miedo mirar a través de las ventanas en la oscuridad. Siento que si vuelvo a hacerlo, él estará ahí, esperando a que lo deje entrar. El abuelo, la perla. Buenas noches. Hace bastante tiempo que sigo este canal, y este periodo de cuarentena me ayudó a pensar en algunas anécdotas un tanto extrañas en mi trabajo. Francamente soy un poco escéptico, pero tal vez te interese lo que te voy a contar. En esta ocasión me gustaría permanecer anónimo. Diré que soy de Córdoba, Argentina, y hace poco más de 10 años que trabajo en una agencia de seguridad privada. Esta empresa trabaja en 3 provincias: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. He estado trabajando en las 3. Quizá este escrito sea un poco largo, pero espero que te guste a ti y a la audiencia. Esta me pasó en Santa Fe, en su capital, Rosario, en el año 2012. Estaba en una oficina. Amanecía y eran casi las 7 a.m. en primavera. Yo estaba haciendo unos papeles cuando me llegó una llamada a mi teléfono personal. Era mi jefe. Me daba órdenes de que a las 10 de la mañana, en una cervecería a pocas cuadras de la oficina, pasaría un camión de caudales, los que recolectan dinero de los comercios y los llevan al banco. Mi jefe me dijo que necesitaba un elemento más para mayor seguridad. Sin pensar, acepté. Seguí tomando mi café y completando mis papeles, hasta que faltando 30 minutos para la hora acordada, tomé mi chaleco, enfundé mi arma, marqué mi salida y dejé todo por sentado. Caminé mientras fumaba un habano y llegué al local, faltando unos 10 minutos para que se cumpliera la hora acordada. De pronto, comencé a sentir un aroma muy especial, uno que hacía muchos años no sentía. Era el aroma de un perfume muy característico que usaba mi abuelo, quien había fallecido ya hace unos años.
En lo que me distraía, vi que llegaron los muchachos a quienes iba a ayudar. El que estaba a cargo, un tipo alto de bigote, se presentó conmigo y le mostré mi identificación. Me dio instrucciones que acaté de inmediato. Cuando terminamos de recolectar el dinero y guardar todo, nos dirigimos al banco. Él me preguntó si estaba distraído. Le respondí que no era nada. Ni bien terminé de hablar, volví a sentir el perfume de mi abuelo. ¿Te pasa algo?, me dijo. No sé, necesito sentarme, contesté. Y cuando me senté, escuché el impacto. Un auto salió, y de la nada, 3 hombres encapuchados bajaron, mientras comenzaban a disparar. Yo desde mi posición salté, y con una tacleada empujé al encargado. Uno de los tipos adentro siguió disparando. El encargado y yo desde el piso disparamos. Desconozco si fueron mis balas o las suyas, pero el asaltante quedó fulminado. Me paré y salí a ver cómo estaba todo, cuando una voz en mi cabeza me dijo: «Cuidado». Rápidamente me di vuelta y vi a uno de los asaltantes apuntándome. Disparó hacia mí, pero la bala no salió. El arma se le había atascado. Me moví contra un auto y mientras lo hacía, logró darme a la altura de la rodilla. Me arrastré para no quedar indefenso, tratando de no desmayarme del dolor. Vi como el tipo que ya me había disparado venía a ejecutarme. Nuevamente se le trabó el arma. Entonces vi mi oportunidad y abrí fuego. Lo tuve que neutralizar. Era él o yo. Todo eso en retrospectiva fue cosa de unos pocos minutos, pero para mí fue una eternidad. El tercer tipo se dio a la fuga. Como a los 20 minutos la ambulancia llegó. Traté de levantarme y me percaté que el encargado no salía del local. Y entonces lo vi. Vi cómo se lo llevaban en una camilla y cubierto. Lamentablemente, había recibido un disparo en el pecho. Esta última me ocurrió en el año 2019, en septiembre. Actualmente estoy en mi Córdoba natal. Esto me ocurrió aquí. Una noche me tocó cubrir a un compañero en un lugar especial. Ese lugar, el cual gente de Córdoba lo conocerá, es el excentro de detención clandestino, La Perla. Este lugar tiene un pasado terrible. En el año 1976 hasta el año 1983, Argentina estuvo bajo un gobierno militar. Este lugar, aquí en Córdoba, fue utilizado para la detención ilegal de personas, sospechosos comunistas, guerrilleros, activistas sindicales, etc. Aquí se mantuvo prisionera a esa gente. También se torturó y asesinó a hombres y mujeres. Hoy en día este lugar es un museo histórico, donde se hacen visitas guiadas a particulares o grupos escolares. Y sinceramente, si de día no es un lugar muy agradable, de noche se torna horrible. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Me gusta ser puntual y suelo llegar como 5 minutos antes, ya teniendo todo preparado. Mi linterna, mi arma, la radio, mis cigarrillos, 2 termos con café y golosinas. Supuestamente mi compañero llegaría a las 3 a.m., pero ya pasadas las 3:30, él no llegaba. Y es ahí cuando la atmósfera se tornó más fea de lo habitual. Todo empezó con los pasos,
lo que al principio pensaba que habían sido pasos de alguien intentando meterse en la propiedad. Empecé a buscar. Los pasos sonaban como eco por todos lados. Sonaban muy similares a los zapatos que uso. Mi radio comenzó a tener estática, la misma que se hace cuando alguien quiere comunicarse. De ahí escuché gritos, tanto en los pasillos como en mi radio. Lo peor fue cuando estuve cerca del ascensor. En ese lugar era como si la energía eléctrica tuviera un corto. Y ahí el ascensor se abrió, sin que le diera la orden con el botón. Al abrirse, noté dos cosas. La primera, que mi radio no paraba de hacer estática, como si alguien quisiera hablarme. Y la segunda, al estar de frente al ascensor y apuntar con la linterna en su interior, noté que la luz de la linterna nunca tocaba el fondo del ascensor. Era como apuntar a un abismo sin fondo. Era increíble. Como si al dar un paso dentro me fuese a caer en un acantilado. De pronto, escuché por la radio a mi compañero, que al fin había llegado. El ascensor se cerró y volví de inmediato a mi puesto. La excusa de mi compañero era que no había conseguido transporte, que por favor no le dijera al jefe ni a nadie. Yo, a cambio de silencio, le pedí que me contara más sobre ese edificio. Él me dijo que era mejor no saber ciertas cosas, que era mejor dejar el pasado un poco tranquilo. Se le debía dar un poco de descanso a esa gente, que culpables o no, merecían un juicio. Después se sentó y se puso a leer el periódico. Seguimos así hasta que mi turno terminó, a eso de las 6 a.m. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? Eres bienvenido a compartirlo en los comentarios o en el grupo del canal La Ouija de la Dama. Podría aparecer en un video. Si prefieres hacerlo de manera más personal, mándalo a mi correo, el cual está en la descripción de este video, junto con todas mis redes sociales. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la